Cuando los chismosos se centran en Tauro, lo hacen como aves que revolotean alrededor de una montaña milenaria. Intentan arrancar fragmentos de roca con sus picos, murmurar sobre la firmeza de la piedra, exagerar grietas o inventar sombras en su superficie. Sin embargo, la montaña permanece. Tauro, guardián de la constancia, hijo de Venus y de la tierra fértil, no se tambalea ante las lenguas que se agitan con prisa, porque su esencia está enraizada en lo eterno y lo concreto. Donde otros se consumen en el humo pasajero de la palabra vana, Tauro respira la calma de lo sólido, la paciencia de quien sabe que el río del tiempo todo lo acomoda. Los chismes buscan agitar la serenidad, pero Tauro encarna la quietud de la pradera donde el toro pasta bajo el sol sin miedo al murmullo de los insectos. El ruido externo no penetra en la profundidad de su alma, pues su fortaleza es silenciosa, como el canto interior de la naturaleza que jamás necesita justificarse. Allí donde las voces buscan desviar su energía, Tauro redescubre la belleza de lo simple, se aferra a su valor intrínseco y recuerda que ningún eco falso puede alterar lo auténtico que late dentro de sí. En el lenguaje de las estrellas, los chismosos representan a Mercurio en su aspecto más disperso, palabras que vuelan ligeras, sin raíz ni propósito, hojas movidas por un viento sin dirección. Tauro, en cambio, es la tierra fértil y estable que da frutos solo a lo que merece nacer. Ningún rumor florece en su suelo si no lleva la semilla de la verdad. Y aunque los intentos de los curiosos parezcan incansables, tarde o temprano se cansan, porque nada es más frustrante para la ligereza que encontrarse con la inmovilidad férrea de quien no se altera. El toro cósmico sabe que su misión no es luchar contra el murmullo, sino seguir arando su camino con firmeza, construyendo con manos pacientes, sembrando con fidelidad a sus principios. Los chismosos, como pequeñas sombras que intentan proyectarse sobre la grandeza de un cuerpo celeste, quedan opacados cuando el brillo de Venus acaricia al signo, recordándole que la armonía, la sensualidad y la paz interior siempre pesan más que el ruido ajeno. Cada palabra malintencionada que se lanza contra Tauro se disuelve como agua que resbala por un mármol pulido. Y de cada intento de herir, Tauro extrae la confirmación de que su solidez incomoda a quienes no logran sostener ni un instante de estabilidad en sus propias vidas. Así, el toro avanza, cargado de dignidad, con la mirada fija en sus metas, con los pies hundidos en el suelo fértil de su propósito, sabiendo que las voces pasajeras jamás podrán derribar lo que él construye con paciencia y constancia. En el gran relato de las constelaciones, cuando Tauro es puesto a prueba por la lengua del rumor, se convierte en ejemplo de templanza para los demás signos. Enseña que no hay necesidad de responder a cada ataque, porque la grandeza verdadera se demuestra con hechos, no con justificaciones. Enseña que el corazón sereno, cuando está en paz consigo mismo, no necesita gritar su verdad, simplemente la encarna, la proyecta, la hace palpable. Y que ninguna distorsión externa puede robar el gozo de quien sabe disfrutar de los placeres sencillos, de un atardecer cálido, de un abrazo genuino, de una labor cumplida con esmero. Así, cuando los chismosos se centran en Tauro, lo que en realidad están haciendo es evidenciar la fortaleza de un signo que no se doblega. Alrededor de su figura, los rumores se vuelven ecos vacíos que terminan cansando a quienes los propagan. La montaña sigue allí, alta e imponente, recordando que la estabilidad es más poderosa que el ruido, que la paciencia vence a la prisa, y que la belleza que emana del interior no puede ser manchada por lenguas inquietas. En el escenario épico de la vida, Tauro emerge como héroe de la constancia, que no necesita espada ni grito, porque su victoria está en permanecer intacto ante la tempestad de las voces vanas. El toro del cielo se alza sobre la vorágine del rumor y sigue avanzando con paso firme, enseñando a todos que la verdadera grandeza no responde al ataque, sino que lo supera con la serenidad de lo eterno. En el vasto tapiz del cielo, cuando los chismosos dirigen su atención hacia Tauro, lo que realmente se activa es una danza antigua entre la voz ligera del rumor y la gravedad indestructible de la materia. Tauro no solo resiste, también transforma. Su naturaleza fija, marcada por la cualidad terrestre, no se limita a soportar las palabras ajenas, sino que las convierte en un recordatorio de la importancia de lo auténtico. Cada murmullo que intenta desestabilizarle se convierte en eco lejano que alimenta su capacidad de resiliencia. En esa alquimia silenciosa, Tauro muestra que incluso lo que nace de la intención de herir puede ser reciclado por la paciencia en semilla de fortaleza. La grandeza de este signo reside en su conexión con Venus, planeta del amor, de la armonía y de la belleza tangible. Cuando los rumores pretenden agrietar su estabilidad, Venus le recuerda que la verdadera victoria está en cultivar lo placentero, en rodearse de lo que nutre el alma, en mantener la vibración alta a pesar del ruido que intenta nublar el horizonte. Así,
lo que para otros sería motivo de desvelo, en Tauro se convierte en una oportunidad para reafirmar que la belleza interior es un escudo invulnerable. No hay rumor que pueda apagar la música de Venus resonando en su corazón. En el plano épico, Tauro aparece como el guardián del reino terrenal. Su espíritu es comparable al de un árbol milenario que ha visto pasar generaciones de vientos y tempestades, sin que ninguno haya logrado quebrarlo. Los chismes son como ráfagas de aire inquieto que apenas mueven las hojas más externas, mientras la raíz sigue hundida en la profundidad de la tierra, bebiendo de la fuente eterna de lo esencial. Quienes intentan derribarlo con susurros no comprenden que la fuerza del toro no nace de la apariencia externa, sino de la conexión indestructible con su centro interior, con esa quietud que ninguna palabra puede alterar. El rumor, al chocar contra la energía taurina, se convierte en una especie de prueba iniciática. Tauro no responde con agresividad, porque entiende que la furia solo alimenta el fuego de quienes buscan desestabilizar. Responde con silencio, con la dignidad del que sabe esperar, porque en el tiempo se revela la verdad. Ese silencio, lejos de ser pasividad, es un acto heroico de autocontrol. Allí radica su épica, en no dejarse arrastrar por la corriente del ruido, en mantener el paso firme y el horizonte claro, aun cuando alrededor intentan nublar el camino con falsas versiones. El toro celeste también enseña que cada ataque es un espejo que muestra la incomodidad de quienes no saben habitar su propia estabilidad. Los chismosos no se sienten en paz frente a la calma taurina, y por eso la señalan. Pero en ese intento fallido de desestabilizar, terminan confirmando lo evidente, que la serenidad del signo es demasiado grande para ser perturbada. Allí surge la verdadera lección, pues Tauro no se define por lo que dicen los demás, sino por lo que construye, por lo que siembra con constancia y cosecha con certeza. La energía taurina recuerda que el tiempo es aliado, no enemigo. Mientras las palabras vanas nacen y mueren en cuestión de horas, los logros que este signo edifica con paciencia perduran generaciones. Esa es la victoria silenciosa que ningún rumor puede alcanzar, las obras concretas, las huellas tangibles, las semillas que germinan y florecen en belleza, amor y abundancia. Cada chisme que cae sobre Tauro se convierte en polvo que alimenta el suelo de su perseverancia. En el lenguaje de los astros, Tauro representa la permanencia frente al caos. Cuando es señalado por los rumores, el cielo no lo abandona, sino que lo viste con la fuerza del elemento tierra y la gracia de Venus, recordándole que lo eterno siempre vence a lo efímero. En la epopeya de los signos, el toro se alza como ejemplo del poder de lo firme frente a lo disperso, del poder de la calma frente a la ansiedad, del poder de lo verdadero frente a lo inventado. Así, cuando los chismosos se concentran en Tauro, lo que realmente ocurre es una consagración de su fortaleza. El signo se eleva más allá de la voz humana, se conecta con el pulso del cosmos y sigue avanzando con su paso seguro, mostrando que ninguna lengua puede quebrar lo que ha sido moldeado por la paciencia de la Tierra y la dulzura de Venus. Y en ese avanzar deja un legado, la certeza de que la grandeza se mide no por lo que dicen de uno, sino por lo que uno es capaz de sostener, nutrir y convertir en belleza duradera. Cuando la sombra de los chismes recae sobre Tauro, se activa una dimensión aún más profunda de su esencia cósmica. No se trata únicamente de resistencia y paciencia, sino de una fuerza creadora que convierte la adversidad en arte, la incomodidad en crecimiento y el ruido en melodía interior. Los rumores no logran desgastar a Tauro porque su energía está vinculada a la vibración más antigua del universo, la del latido constante que sostiene la vida. Donde otros signos podrían dispersarse en la marea de voces, Tauro encuentra una oportunidad para reafirmar su vínculo con la materia, con lo tangible, con el valor que no depende de miradas ajenas. El poder de Tauro frente al rumor no se limita a la estabilidad del toro que permanece inmóvil ante el viento. Su grandeza está en su capacidad para transformar lo denso en algo fértil. Cada palabra malintencionada que lo roza es como estiércol en la tierra, lo que a simple vista parece sucio, él lo convierte en abono para fortalecer sus raíces y hacer florecer nuevos frutos. Esta alquimia sagrada es uno de los dones menos reconocidos de su naturaleza, pero en ella radica la épica silenciosa de su espíritu, no solo soportar, sino crecer a partir de lo que intentaba dañarle. El vínculo con Venus otorga a Tauro una capacidad extraordinaria de sublimar la herida en belleza. Cuando los chismosos intentan manchar su nombre, él responde creando armonía, embelleciendo lo que toca, demostrando que la vibración del amor es infinitamente más poderosa que la vibración de la discordia. De esa conexión surge la lección universal de que el rumor, por más insistente que sea, jamás puede eclipsar a quien está alineado con la fuerza creadora del cosmos. Hay en Tauro un poder de permanencia que va más allá de la paciencia, es la fidelidad a sus propios valores.
El rumor puede intentar sacudir sus certezas, pero no hay mentira que logre arrancar de su pecho el amor por lo verdadero, la necesidad de construir algo sólido, la devoción por lo que tiene raíces. Esa fidelidad es un estandarte en el campo de batalla de la vida, un faro que recuerda a todos los signos que lo auténtico nunca se pierde, aunque las voces externas intenten deformarlo. Desde la perspectiva astrológica, cuando Tauro es blanco de los chismes, se activa la polaridad con Escorpio, su signo opuesto y complementario. Escorpio representa lo oculto, lo secreto, lo profundo, los rumores son sombras que buscan moverse en ese terreno. Sin embargo, Tauro equilibra esa energía oscura con la claridad de lo tangible. Mientras la intriga intenta deslizarse como serpiente invisible, el Toro responde con la luz del día, mostrando hechos concretos, presencia estable y resultados palpables. En esa interacción cósmica se revela que la oscuridad del rumor no puede contra la evidencia luminosa de lo real. En el relato épico de la existencia, los chismosos funcionan como antagonistas menores que intentan probar la fuerza del héroe. Son las figuras que ponen obstáculos para que la grandeza se muestre. Tauro, con su andar lento pero firme, no necesita derrotarlos en combate, porque ellos se derrotan a sí mismos en el cansancio de su inconstancia. Mientras el rumor es breve, la obra taurina es perdurable. Mientras la lengua de la intriga se desgasta, la construcción del Toro se eleva, sólida, indestructible, iluminada por el resplandor venusino que embellece lo duradero. El alma taurina sabe que todo lo pasajero es prueba, y que en la quietud de su corazón late un ritmo invencible. Esa calma no significa debilidad, sino fortaleza templada en silencio, como el hierro que permanece en el núcleo de la tierra. Por eso, en cada rumor que intenta perturbarle, se esconde un recordatorio de su poder, no necesita defenderse con palabras, porque su vida misma, sus frutos, sus logros, se encargan de hablar. La verdadera voz de Tauro es su obra, y esa voz es eterna. Así, cuando los chismosos se centran en Tauro, lo único que logran es resaltar la diferencia entre lo efímero y lo eterno, entre el ruido y la melodía, entre lo frágil y lo inconmovible. Tauro se convierte en ejemplo cósmico de la victoria silenciosa, la que no se gana con enfrentamientos, sino con permanencia, con belleza, con una constancia tan fuerte que incluso las estrellas parecen imitarla en su danza perpetua. Allí, en la serenidad de su esencia, Tauro se revela no como víctima del rumor, sino como héroe inmortal que convierte cada intento de ataque en piedra que fortalece su montaña y en semilla que hace florecer su jardín eterno. Cuando los rumores se posan sobre Tauro, aparece en toda su dimensión un aspecto que a menudo pasa inadvertido, la memoria ancestral que habita en su interior. Este signo no solo es tierra fértil y paciencia, también es guardián de los ritmos antiguos, de los ciclos naturales que ninguna palabra efímera puede quebrar. Allí donde el chisme busca distraer con el ruido, Tauro recuerda el pulso lento de la luna sobre los campos, el canto de la tierra que germina en silencio y la fuerza del tiempo que todo lo madura. Esa conexión con lo ancestral le concede una ventaja única, no se deja arrastrar por la prisa del rumor porque sabe que nada verdadero se revela de inmediato y que la consistencia siempre acaba imponiéndose sobre lo volátil. En ese vínculo profundo con la naturaleza, los chismes se transforman en una especie de viento pasajero que apenas roza la superficie de un lago. El agua puede moverse un instante, pero vuelve pronto a la calma porque en el fondo todo sigue intacto. Tauro es ese lago profundo, espejo de serenidad que demuestra que el rumor jamás penetra en lo esencial. Allí radica su épica, en ser maestro del arraigo, en enseñar a los demás que lo que está firmemente enraizado no puede ser arrancado por ninguna tormenta verbal. Hay también un aspecto solar que se despierta en Tauro frente al rumor. Aunque su regente es Venus, este signo encarna la fuerza vital de la materia en su máxima expresión, y eso lo hace brillar de manera constante. Los chismosos pueden intentar cubrir su luz con sombras, pero el resplandor de lo auténtico termina atravesando cualquier velo. Tauro ilumina con hechos, con la solidez de lo que construye, y cada logro suyo es como un amanecer que disuelve las voces nocturnas. Esa luz no necesita proclamarse, simplemente existe, y en esa existencia irradia una fuerza que trasciende el ruido. Cuando las habladurías intentan tocarle, Tauro activa otra de sus virtudes poco reconocidas, la templanza emocional. Aunque pueda parecer un signo rígido, en su interior guarda una profunda sensibilidad, pero no una sensibilidad frágil, sino una que se expresa como arte, como ternura, como capacidad de disfrutar lo sencillo. Esa conexión con el gozo cotidiano lo convierte en invulnerable frente a las palabras negativas, porque siempre puede refugiarse en la belleza de lo pequeño, en un instante de paz, en un gesto de afecto verdadero.
El rumor carece de poder frente a quien encuentra placer en lo elemental. En la arquitectura cósmica, cada signo cumple un papel, y el de Tauro frente a los chismes es recordar que la verdadera grandeza no se mide en la opinión ajena, sino en la capacidad de sostener lo que uno es. Así, cuando otros signos flaquean ante la crítica o se agitan con las habladurías, Tauro muestra con su ejemplo que permanecer fiel a uno mismo es el mayor acto de heroísmo. Esa fidelidad es un escudo invisible que le protege de todo ataque y que, al mismo tiempo, inspira a los demás a encontrar en sí mismos esa misma estabilidad. Otra dimensión que se revela cuando Tauro es objeto de rumores es su rol como constructor de lo duradero. Allí donde la lengua intenta destruir con rapidez, él responde edificando con calma. Mientras la palabra malintencionada busca derribar, Tauro levanta cimientos. Y en esa oposición se revela un contraste cósmico: lo que se destruye con facilidad nunca fue real, lo que se construye con paciencia es indestructible. Así, el signo del Toro demuestra que la mejor respuesta ante la calumnia no es la réplica, sino la creación; no es el enfrentamiento, sino la permanencia. La épica taurina también se manifiesta en la manera en que enseña a valorar el silencio. Los rumores son ruidosos, pero su fuerza está en el vacío. Tauro, al no responder, convierte ese vacío en espejo donde los chismosos se enfrentan a su propia inconsistencia. Ese acto de no alimentar el fuego es, en realidad, un gesto heroico que requiere una fuerza interior inmensa. Y es justamente esa fortaleza la que lo convierte en leyenda dentro de la rueda zodiacal, pues su silencio no es indiferencia, sino sabiduría que sabe esperar a que la verdad resplandezca por sí sola. Desde la mirada de los astros, cada rumor que intenta golpear a Tauro no hace más que fortalecer su misión de recordar al mundo la importancia de lo auténtico. Su destino no es quedar atrapado en las redes de la habladuría, sino trascenderla, demostrando con su andar firme que el valor verdadero nunca necesita defensa. Así, su figura se eleva en el relato cósmico como un faro de estabilidad, como un héroe que enseña que la grandeza no se mide por la ausencia de ataques, sino por la capacidad de seguir creando belleza y abundancia en medio de ellos. En esa grandeza, Tauro se convierte en símbolo de permanencia, en guardián de lo esencial, en héroe silencioso que vence sin necesidad de combatir, porque su victoria está asegurada en el terreno donde el rumor jamás puede llegar, la eternidad de lo que está firmemente enraizado en la verdad. Cuando los chismosos se concentran en Tauro, surge un aspecto profundo que rara vez se contempla: la manera en que este signo fija se convierte en un espejo cósmico donde la inconsistencia de los demás se revela sin necesidad de palabras. En su presencia, las habladurías no hacen más que mostrar la fragilidad de quienes las pronuncian, porque Tauro encarna el principio de lo firme, de lo estable, de lo que no se doblega. Allí radica una de sus mayores victorias épicas: sin moverse, sin defenderse, sin buscar confrontación, logra que los rumores se desgasten hasta desaparecer, como olas que golpean contra una roca y terminan deshaciéndose en espuma. Este signo no solo resiste, también enseña con su energía que la verdadera seguridad no se compra ni se finge, sino que nace del reconocimiento del propio valor. Por eso, cuando las habladurías intentan tocarlo, Tauro activa su sentido innato de la dignidad. Esa dignidad no es arrogancia, sino certeza interior, la certeza de que lo que se es no necesita aprobación externa. De ahí proviene la fuerza que lo eleva sobre los murmullos, la convicción de que la estabilidad interna siempre pesa más que el ruido externo. En el mapa del zodiaco, Tauro representa el segundo paso de la rueda de la vida, donde el ser ya no solo existe como energía naciente de Aries, sino que aprende a disfrutar, a valorar, a poseer y a sostener. Por eso, frente al rumor, no responde con la velocidad del fuego, sino con la permanencia de la tierra. Su lección es clara: lo pasajero jamás podrá vencer a lo que tiene raíz. Este poder de arraigo convierte cada intento de intriga en una prueba que confirma su capacidad de permanecer firme, enraizado en lo esencial. En el plano épico, Tauro es como un guardián del templo interior. Los chismosos, con sus palabras ligeras, intentan manchar los muros de ese templo, pero el toro sagrado se mantiene en la entrada, impasible, custodiando su santuario con una serenidad impenetrable. Ese templo representa los valores, la calma y la conexión con la abundancia de la vida. Ninguna calumnia puede atravesar esas murallas porque fueron construidas con paciencia, con disciplina, con la fortaleza que otorga el tiempo. La grandeza de Tauro frente a la murmuración también se expresa en su capacidad de generar belleza en medio de la discordia. Mientras las voces externas buscan envenenar, él responde cultivando armonía en su entorno, llenando de calma a quienes le rodean.
De esa manera, se convierte en un punto de equilibrio dentro del caos, en un refugio seguro donde otros signos se encuentran paz cuando la intriga los desborda. Su poder no es solo personal, es también colectivo, pues su serenidad inspira, enseña y contagia. Un aspecto poco mencionado de Tauro en estos escenarios es su relación con la abundancia. El rumor pretende restar, dividir, despojar de valor. Tauro, en cambio, multiplica. Su energía venusina atrae prosperidad, construye riquezas tangibles y emocionales, y demuestra que la mejor respuesta al intento de desvalorización es crear más valor, generar más frutos, expandir aquello que el rumor nunca podrá tocar. Cada palabra malintencionada se convierte en contraste que resalta aún más el esplendor de lo que Tauro es capaz de producir. La energía taurina también encierra un profundo sentido de protección. Así como un toro cuida su territorio, este signo protege lo que ama, protege su paz, protege a los suyos. Cuando los chismosos intentan sembrar discordia, Tauro se erige como guardián que no permite que las voces externas rompan el círculo de seguridad que ha construido para los que le rodean. Su constancia se convierte en muralla, y su lealtad, en espada silenciosa que corta la influencia de la maledicencia. El rumor, en su esencia, es aire que se dispersa, palabra sin raíz. Tauro, como tierra fértil, demuestra que lo que carece de sustancia jamás podrá competir con lo que está enraizado en la verdad. Esa oposición elemental hace que cada intento de difamación se revele como inútil, porque lo liviano no puede sostenerse frente a lo sólido. Aquí se manifiesta la dimensión heroica de Tauro, ser la tierra que absorbe el veneno del rumor y lo transforma en alimento para crecer aún más. Desde la perspectiva astrológica más elevada, cuando Tauro es atacado por los chismosos, cumple una función de enseñanza universal. Enseña que la verdadera fortaleza no está en reaccionar, sino en mantenerse firme. Enseña que la autenticidad brilla más que cualquier distorsión. Enseña que la belleza interior y exterior que emana de la conexión con Venus no puede ser apagada por el ruido. Y enseña, sobre todo, que el tiempo, ese aliado del toro, siempre coloca a cada voz en su lugar, dejando que la verdad resplandezca mientras el rumor se marchita. Así, el destino de Tauro frente a la murmuración no es sufrirla, sino trascenderla. No es luchar contra ella, sino superarla con la calma de la montaña, con la fuerza del árbol centenario, con la fertilidad del campo que siempre renace. Y en esa victoria silenciosa, Tauro se consagra como héroe de la constancia y de la dignidad, recordando al mundo entero que lo auténtico, lo verdadero y lo estable son eternos, mientras que el rumor es apenas un susurro que se pierde en el viento. Cuando los rumores giran en torno a Tauro, se abre un terreno donde se hace visible su relación con el tiempo y con el silencio creador. La mayor parte de los signos, cuando son atacados por la palabra ligera, reaccionan con rapidez o buscan defenderse con explicaciones. Tauro no. En él se despierta un poder sereno que procede de su cualidad fija y terrenal, sabe que la verdad no se defiende con prisas, sino con la paciencia de los procesos que no necesitan demostrarse porque hablan por sí solos. Allí aparece un aspecto profundo de su épica, la capacidad de convertir la lentitud en un arma invencible. El rumor es fugaz, vive de la inmediatez, pero Tauro responde con permanencia. Donde otros se desesperan por limpiar su nombre, Tauro permite que el tiempo se convierta en su aliado, y al hacerlo revela una de las enseñanzas más luminosas del zodiaco: lo que es sólido nunca necesita correr. En medio de las habladurías también se activa su vínculo con la energía sensorial, pues Tauro percibe la vida a través de los sentidos y encuentra refugio en ellos. Mientras las lenguas se enredan en palabras sin raíz, el toro busca la textura de la tierra bajo los pies, el aroma de lo que florece, el sabor de lo que alimenta. Ese retorno a lo sensorial es un acto heroico porque demuestra que, frente a lo intangible de la murmuración, siempre existe la certeza de lo que se puede tocar, sentir y vivir. En esta fidelidad a lo tangible radica otra victoria: el rumor no puede competir con la experiencia real, con el placer que Tauro sabe encontrar incluso en medio de la tormenta. Un aspecto poco desarrollado de su fuerza frente a los chismosos es la manera en que su constancia se convierte en un relato épico en sí mismo. Mientras la intriga busca cambiar la percepción del entorno, Tauro demuestra que la reputación verdadera no se sostiene en palabras, sino en hechos acumulados día tras día. Su disciplina, su capacidad de construir sin pausa, su manera de sostener proyectos y relaciones en el tiempo son murallas que ninguna calumnia puede derribar. La intriga es fuego de papel, y frente a ella Tauro es piedra tallada por los siglos. En lo profundo de su esencia, también vibra una conexión con lo sagrado de la materia. Para Tauro, lo terrenal no es algo vulgar,
sino la manifestación de lo divino en lo concreto. Por eso, cuando los rumores intentan empañar su imagen, él recuerda que su verdadera misión no es cuidar de las voces pasajeras, sino honrar la vida con la creación de algo tangible, ya sea una obra, un vínculo, un legado. Esta visión sagrada de lo material le otorga un escudo invencible, pues lo eleva sobre el ruido y lo conecta con lo eterno. Existe además en Tauro un instinto de protección comunitaria que florece cuando se ve rodeado por murmuraciones. El toro no solo protege su paz personal, también se convierte en refugio para quienes lo acompañan. En ese momento, su fuerza se expande y se transforma en un campo de seguridad donde los demás pueden respirar y encontrar estabilidad. En la rueda zodiacal, pocos signos tienen la capacidad de transmitir calma en medio de la agitación como lo hace Tauro, y esa cualidad se vuelve aún más valiosa cuando el rumor intenta sembrar miedo o división. El rumor también revela la relación de Tauro con el poder del silencio. En ese silencio no hay sumisión ni miedo, hay estrategia y fortaleza. El toro sabe que responder a la calumnia es alimentarla, por eso se sostiene en un silencio tan pesado como la tierra misma, un silencio que con el paso de los días se convierte en sentencia, porque la ausencia de reacción desnuda la inconsistencia de los atacantes. Ese silencio, lejos de ser vacío, está cargado de la fuerza de lo eterno. Es un silencio que enseña, que inspira, que se convierte en ejemplo para otros signos que no saben callar ante la provocación. También hay un matiz épico en la manera en que Tauro transforma la hostilidad en fertilidad. Las habladurías intentan arrancar, restar, destruir. Tauro recoge esa energía y la convierte en suelo fértil para sembrar. La intriga se convierte en impulso para reforzar su determinación, en recordatorio de que lo valioso siempre incomoda a quienes no pueden sostenerse a sí mismos. Ese proceso alquímico hace que lo que parecía un ataque termine siendo combustible para su crecimiento. Ningún otro signo logra con tanta maestría esa transformación. Desde el punto de vista astrológico, Tauro también refleja la danza entre lo individual y lo colectivo. Los rumores no solo prueban su temple personal, también lo colocan frente a la mirada social. Allí demuestra que el verdadero poder no está en el aplauso ni en la crítica, sino en la coherencia con los propios valores. De esa coherencia nace un magnetismo silencioso que lo convierte en ejemplo. La murmuración lo señala, pero sin querer le otorga protagonismo, y ese protagonismo se convierte en escenario para que su grandeza brille aún más. Cuando el ruido parece más fuerte, es cuando Tauro muestra lo que pocos comprenden: la vida no es un campo de batalla de palabras, es un territorio que se conquista con acciones y con raíces profundas. El rumor pasa, la siembra queda. La lengua se cansa, la obra permanece. Así, en el relato cósmico, Tauro se erige como un héroe invencible, no porque no reciba ataques, sino porque sabe que el verdadero triunfo está en lo que nadie puede arrebatarle: su conexión con la tierra, con el tiempo, con la belleza, con la abundancia y con la fidelidad a sí mismo. Y en esa fidelidad, en esa permanencia, en esa creación constante, deja claro que el rumor es apenas un soplo que se pierde en el viento, mientras él se convierte en un monumento eterno en el horizonte de la existencia. Cuando los rumores se concentran en Tauro, se manifiesta una de sus fuerzas más desconocidas: su capacidad de ser un eje en medio del caos, un punto de gravedad que atrae estabilidad incluso cuando alrededor todo parece dispersarse. En los relatos del cielo, este signo aparece como aquel que fija lo que otros no logran retener, que preserva lo valioso cuando las habladurías intentan diluirlo. Ese papel lo convierte en una especie de guardián del orden natural frente a la confusión de las voces. No se trata únicamente de soportar, sino de sostener el equilibrio que da dirección a los demás. La intriga revela también la relación de Tauro con la perseverancia silenciosa. Mientras las lenguas se agotan en el intento de inventar historias, Tauro sigue avanzando con la firmeza de quien construye paso a paso. Su épica se encuentra en la repetición constante, en el acto de volver a la tarea día tras día, sin dejarse desviar por el ruido. Los rumores quieren distraer, pero él enseña que el verdadero poder está en no abandonar el camino, en seguir caminando incluso cuando se escucha el eco de voces que pretenden frenar la marcha. Otro aspecto que se despliega en estos momentos es su conexión con lo corporal. Tauro es tierra, es cuerpo, es presencia física que no se diluye en abstracciones. El rumor es aire que no se puede atrapar. Tauro responde con la densidad de su existencia, recordando que lo verdadero siempre se puede palpar. Su manera de estar en el mundo se convierte en antídoto contra lo intangible de la calumnia. Es la firmeza de la carne, de la sangre, de la piel que respira la vida real frente a lo insustancial de las palabras que se pierden.
En el terreno espiritual, cuando es rodeado por rumores, Tauro manifiesta el misterio de la paciencia como virtud sagrada. La paciencia no es resignación, es confianza absoluta en el curso del tiempo y en la justicia natural de la vida. En esta visión, cada rumor se convierte en prueba que confirma que lo verdadero siempre saldrá a la luz. La paciencia taurina es como un faro en la noche, no se apaga aunque la oscuridad sea profunda, porque su función es esperar la llegada del amanecer. El toro también activa, frente a la murmuración, su vínculo con el gozo y el disfrute. Allí se revela otro aspecto poco mencionado, la capacidad de elevar la vibración con el placer de lo sencillo. Mientras las voces intentan sembrar malestar, Tauro vuelve al arte de disfrutar un paisaje, un alimento, un encuentro auténtico. Esa celebración de lo terrenal lo protege de cualquier envenenamiento externo, porque le recuerda que la vida siempre tiene belleza para ofrecer, incluso en medio de la hostilidad. Y al hacerlo, convierte el rumor en un ruido irrelevante frente a la sinfonía de lo real. En lo épico, Tauro se muestra como el héroe que no necesita espada ni armadura, porque su cuerpo mismo es fortaleza. Representa la idea de que la mayor victoria no se alcanza enfrentando al enemigo, sino resistiendo hasta que el enemigo se agote. Las lenguas se cansan, los rumores se disuelven, y la figura taurina permanece, incólume, como montaña que no necesita moverse para demostrar su grandeza. Esa inmovilidad aparente es, en realidad, un triunfo colosal, pues solo lo que es eterno puede darse el lujo de no reaccionar. Existe también un aspecto de Tauro relacionado con la prosperidad que brota precisamente en estos momentos. El rumor intenta restar, pero él multiplica. Mientras se habla de él con intención de disminuir su valor, la energía venusina que lo gobierna se encarga de atraer más abundancia, más oportunidades, más afectos sinceros. Cada palabra que busca erosionar su imagen se convierte en contraste que resalta su capacidad de generar vida, riqueza y bienestar. Su épica es la de aquel que, en lugar de desgastarse en la defensa, utiliza la energía contraria como impulso para expandirse. Otro matiz que emerge es su relación con la lealtad. El rumor pretende aislar, dividir, romper vínculos. Tauro, sin embargo, se convierte en símbolo de fidelidad, de permanencia junto a los suyos. Cuando las voces externas intentan sembrar desconfianza, él recuerda con su ejemplo que la lealtad verdadera es inquebrantable y que la firmeza en las relaciones es más fuerte que cualquier habladuría. Ese compromiso con la permanencia convierte a Tauro en aliado seguro y en roca en la que otros pueden apoyarse. En el plano astrológico, la tensión que generan los chismes activa en Tauro una sabiduría vinculada a su naturaleza fija, la capacidad de enseñar que lo importante no es responder a lo que cambia, sino mantener el eje en lo que permanece. Esta lección se convierte en inspiración para todos los signos, porque muestra que la verdadera fortaleza está en elegir la calma sobre la reacción, en ser dueño de la propia energía en lugar de entregarla a las provocaciones externas. Al final, los rumores no son más que sombras que prueban la consistencia de la luz. Tauro, en medio de ellos, se revela como un héroe silencioso que no necesita victorias ruidosas, porque su mayor triunfo está en seguir siendo lo que es. Esa fidelidad a su esencia lo convierte en un monumento de estabilidad frente a lo efímero, en un recordatorio de que la vida no se mide por lo que se dice, sino por lo que se construye. Y en ese legado, el toro deja inscrito en la historia del cosmos un mensaje inmortal: lo verdadero, lo sólido y lo bello siempre permanecerán, mientras lo pasajero del rumor se disuelve como polvo en el viento. Cuando los rumores se concentran en Tauro se enciende una dimensión que no siempre se reconoce, la de su profunda conexión con la permanencia del cosmos. Tauro no es solo tierra fértil ni roca firme, es la representación viva de la continuidad universal, del hilo invisible que une lo que fue con lo que será. Cada chisme que lo rodea parece querer quebrar esa continuidad, pero lo único que logra es poner en evidencia que lo pasajero jamás puede alterar lo eterno. El toro se convierte entonces en un recordatorio viviente de que todo lo que es verdadero resiste, y de que ninguna palabra fugaz tiene el poder de borrar lo que está inscrito en la esencia. Este signo posee además una relación íntima con los ritmos de la naturaleza que lo blinda ante cualquier intriga. Donde el rumor es inestable, Tauro sigue los ciclos de la luna, los solsticios, el movimiento de las estaciones. No hay murmuración que pueda alterar el florecimiento de la primavera ni el fruto que madura en verano, y del mismo modo no hay voz ajena capaz de interrumpir el proceso vital de Tauro. Esta sincronía con los tiempos cósmicos lo hace invencible, pues su brújula no son las opiniones sino la cadencia eterna del universo. En el escenario de la intriga surge otro de sus dones poco mencionados, la capacidad de transmutar la energía adversa en productividad. Tauro no se desgasta en responder,
sino que emplea esa misma energía para crear, para trabajar, para hacer crecer lo que ama. Allí donde otros signos se consumen en discusiones, él convierte la fricción en motivación para construir más alto, más sólido, más bello. Su fuerza es la de quien no pierde tiempo en demostrar nada porque prefiere levantar algo que hable por sí mismo. En lo más profundo, los rumores despiertan en Tauro su conexión con la seguridad interior. Este signo entiende que lo que se dice fuera solo puede herir cuando dentro existe inseguridad. Pero Tauro, al estar gobernado por Venus, encuentra su poder en el amor propio, en la valoración real de lo que es. Esa certeza interna es su escudo más poderoso, porque demuestra que la identidad auténtica no puede ser deformada por lenguas ajenas. Al nutrir esa seguridad, no solo se protege a sí mismo, sino que inspira a los demás a descubrir la fortaleza que nace de saberse suficiente. Otro aspecto que emerge cuando es puesto en la mira del rumor es su relación con el silencio contemplativo. El silencio de Tauro no es vacío, es tierra fértil donde germina lo esencial. En él se gesta la calma que confunde a los que atacan, porque no logran entender cómo alguien puede resistir sin alterarse. Esa calma es un acto de valentía épica, porque requiere una confianza inmensa en la verdad. El Toro demuestra así que no siempre la batalla se gana luchando, a veces la victoria está en mantenerse inmóvil hasta que el propio enemigo se derrumba por agotamiento. Hay en Tauro también una vocación protectora que se fortalece cuando los rumores surgen. Su naturaleza fija lo lleva a cuidar no solo de sí mismo, sino también de quienes forman parte de su vida. Ante la intriga, se convierte en muralla protectora que transmite seguridad a los demás. Su constancia se expande como campo magnético que resguarda, y su lealtad se vuelve aún más visible, recordando que lo verdadero nunca abandona cuando el ruido arrecia. El rumor pone de manifiesto, además, su capacidad de mantener la coherencia. Muchos signos pueden perderse tratando de demostrar lo contrario de lo que se dice de ellos, pero Tauro sabe que la coherencia a lo largo del tiempo es más fuerte que cualquier palabra. Su vida se convierte en prueba, en testimonio que desarma la intriga sin necesidad de réplica. La coherencia es su espada silenciosa, afilada no por la confrontación, sino por la fidelidad a sí mismo. Astrológicamente, cuando Tauro es señalado por rumores se activa un punto de poder ligado a su naturaleza fija, la enseñanza de que lo que perdura nunca necesita justificación. Este signo encarna la ley cósmica de la permanencia, y en esa ley se demuestra que lo sólido siempre sobrevive a lo volátil. Cada rumor termina siendo apenas un soplo de aire frente a la roca milenaria que representa el Toro. La épica de Tauro no está en grandes gestos de confrontación, sino en la victoria silenciosa de quien nunca se aparta de su verdad. Es un héroe que no necesita levantar la voz, porque su vida es un canto a la estabilidad, a la creación constante, a la belleza que se construye paso a paso. Y así enseña que la grandeza verdadera no se mide por la ausencia de ataques, sino por la capacidad de mantenerse íntegro en medio de ellos. En el relato eterno de los astros, los rumores son apenas pruebas menores que se deshacen en el viento, mientras Tauro continúa erigiéndose como un monumento indestructible. Allí, en la calma de su paso firme, deja grabado un mensaje inmortal: lo auténtico permanece, lo sólido triunfa, lo bello florece, y ninguna voz efímera podrá borrar lo que ha sido sembrado con paciencia y con verdad.